¿Cuántos sabemos que tenemos un Dios que es poderoso? Un Dios que es vencedor. Y el día de hoy, Él desea manifestarse de esta manera en nuestra vida. Abra la Escritura, por favor, en el Evangelio de Juan, capítulo 16, versículo 33. Hoy vamos a ver el tema que tiene como título, Jesús ha vencido al mundo. Evangelio de Juan 16, versículo 33. Nuestro Señor Jesucristo, ya prácticamente al final de su ministerio, dijo estas palabras a sus discípulos: estas cosas os he hablado para que en mí tengáis paz. En el mundo tendréis aflicción, pero confiad, lea conmigo, yo he vencido al mundo. ¿Quién lo cree? Jesucristo ya venció al mundo. ¿Qué le parece si oramos para que Dios revele esta palabra y quede sembrada en nuestro corazón como una gran verdad? Padre, y te damos gracias porque el día de hoy podemos reunirnos en tu nombre para alabarte, para bendecirte, porque verdaderamente tú te has levantado como ese Dios poderoso y has enviado a tu Hijo Jesucristo para vencer y nos has dado victoria por medio de Él, en medio de cualquier adversidad, de cualquier aflicción, de cualquier tentación. Te pedimos que en el nombre de Jesús nosotros podamos recibir esta verdad y que podamos vivir en ella todos los días de nuestra vida. Gracias por tu palabra, en el nombre de Jesucristo. Amén. Amén. Uno de los mensajes más importantes que Jesucristo vino a dar al hombre es que tengamos confianza en Él. Dios desea que usted y yo confiemos en Él. No importando la aflicción que vivamos, no importando las situaciones difíciles por las cuales pasemos, no importando inclusive la acción del enemigo o del mundo en contra nuestra, inclusive no importando las malas decisiones que tomemos, que nos llevan en ocasiones a problemas o a circunstancias difíciles. En medio de cualquier situación, Dios está esperando que usted y yo aprendamos a confiar en Él. Por eso Él nos dice, pero confiad, yo he vencido al mundo. Cuando yo leo este pasaje, yo puedo ver como si Jesucristo nos estuviera diciendo, yo sé que tu vida no es fácil, quisiera evitarte la aflicción, pero ahora sabes que la aflicción forma parte de la vida y que la única manera en que tú vas a poder salir adelante en medio de ella es conmigo. Quiero que sepas que yo estoy contigo, a pesar de lo difícil que estés viviendo, a pesar de la tristeza que hay en tu corazón, a pesar del desánimo que se pudiera gestar, a pesar de que te dan ganas de aventar la toalla y ya no seguir en el camino, verdad y vida. Yo sigo contigo y quiero darte paz. Quiero ayudarte en medio de esta situación. Quiero que aprendas a confiar en mí, porque la victoria en medio de la aflicción consiste en que tú aprendas a descansar en mi presencia, sin importar lo difícil que sea el problema. Yo cuando leo este pasaje, percibo que Jesús nos dice todo esto. Ay, hermano, como que es mucho. Me quedo con la parte cortita mejor, como Él no lo dice. Pero la realidad es que Él está esperando que usted y yo sepamos que Él ha vencido al mundo y que a través de la victoria que Él ha obtenido, usted y yo podemos tener victoria en medio de cualquier adversidad. El apóstol Pablo comprendió muy bien esta verdad, este mensaje, y lo pudo aplicar a su vida diaria, y es por eso que él pudo escribir en Romanos 8, del 35 al 37. Acompáñenme, por favor. Libro de Romanos, capítulo 8, 35 al 37. Unas palabras que hemos leído muchísimas veces y que traen fe a nuestro corazón. Ese es el propósito de este mensaje, que produzca fe en nuestras vidas. Si gusta leer conmigo,
¿quién nos separará del amor de Cristo? ¿Tribulación o angustia o persecución o hambre o desnudez o peligro o espada? Como está escrito, por causa de ti somos muertos todo el tiempo, somos contados como ovejas de matadero. Antes, en todas estas cosas, somos más que vencedores por medio de aquel que nos amó. Amén. Gloria a Dios. Fíjese, el apóstol Pablo está describiendo un sinfín de situaciones adversas en contra de nuestra vida. Situaciones de este mundo, situaciones de la vida, situaciones del mundo espiritual. Y en medio de todas estas cosas, ¿qué somos usted y yo? Más que vencedores. ¿Qué somos? Más que vencedores por medio de aquel que nos amó. La vida del apóstol Pablo no fue una vida fácil, sobre todo desde que Jesucristo se manifestó en su vida. Usted que ha recibido a Jesucristo, ¿cuántos lo han recibido como Señor y Salvador? ¿Y en cuántos su vida se empezó a complicar desde el momento que aceptaron a Cristo como Salvador? Levanten la mano. Suele suceder. Se empieza a complicar la vida. Posiblemente tus padres, si tú recibiste como joven a Cristo, no les gustó, te corrieron de la casa. A lo mejor tu marido te dijo, ¿sabes qué? Pues me voy con otra, porque así ya no me gustas. O a lo mejor tu esposa no, te prefería borracho y parrandero, así no me gustas. Y empezamos a tener problemas en el trabajo, problemas con los compañeros, con los vecinos, porque nos veían mal, porque ya no participábamos de las cosas de este mundo, porque éramos raritos, ¿verdad? Y sabe, el apóstol Pablo pues también empezó a padecer por causa del evangelio, por causa de ser cristiano. Este padecimiento le fue revelado al siervo Ananías, aquel discípulo que fue a orar por Pablo a Damasco cuando él quedó ciego, después de que Jesús se presentó ante él. Y dice en Hechos 9:16 que el Señor le dijo a Ananías, porque yo le mostraré a Pablo cuánto le es necesario padecer por mi nombre. Desde el momento en que Pablo llegó a Cristo, Dios le dijo, ¿sabes qué? Te acepto, te recibo como mi hijo, pero vas a padecer por causa de mi nombre. Porque si a mí me persiguieron, a ti te van a perseguir. Si verdaderamente eres un auténtico cristiano, se va a hacer notoria la diferencia entre ti y el mundo y te van a perseguir. Pero si eres cristiano de la secreta, ni se van a dar cuenta que eres cristiano, y es más, te van a tratar bien bonito y te van a invitar, te van a convidar y vas a participar en todo lo que participan las personas de este mundo. ¿Qué tipo de cristianos somos nosotros? Y vaya que el apóstol Pablo padeció. En 2 de Corintios 11, del 23 al 28, viene una descripción, una lista de las diversas aflicciones que él vivió. Vamos a leerla. 2 de Corintios 11, del 23 al 28, dice: ¿son ministros de Cristo? Como si estuviera loco hablo, yo más, en trabajos más abundante, en azotes sin número, en cárceles más, en peligros de muerte muchas veces. De los judíos 5 veces he recibido 40 azotes menos 1. 3 veces he sido azotado con varas, 1 vez apedreado. 3 veces he padecido naufragio. 1 noche y 1 día he estado como náufrago en alta mar. En caminos muchas veces, en peligros de ríos, peligros de ladrones, peligros de los de mi nación, peligros de los gentiles, peligros en la ciudad, peligros en el desierto, peligros en el mar, peligros entre falsos hermanos, en trabajo y fatiga, en muchos desvelos, en hambre y sed, en muchos ayunos, en frío y en desnudez. Y además de otras cosas, lo que sobre mí se agolpa cada día, la preocupación por todas las iglesias.
Wow, cuando uno ve la lista de todos los padecimientos, de todas las aflicciones, de todas las situaciones difíciles que tuvo que enfrentar el apóstol Pablo a causa del nombre de Jesús, uno no puede más que decir: Señor, tú eres grande, tú eres maravilloso. ¿De dónde sacó el apóstol Pablo tal fortaleza? ¿De dónde sacó las ganas de seguir adelante a pesar de la adversidad? ¿Cómo él pudo mantenerse firme? ¿Por qué no aventó la toalla? ¿Por qué no se dio por vencido? ¿Por qué él perseveró hasta el último día de su vida y acabó su carrera? Porque él aprendió que Jesucristo ha vencido al mundo, que Jesucristo venció al mundo. Por eso Jesucristo le decía a los discípulos: en el mundo tendréis aflicción, pero confiad, yo he vencido al mundo. Dile a tu compañero: confía en el Señor, confía en el Señor. ¿Cuántos han vivido situaciones igual de difíciles que el apóstol Pablo? Igual de difíciles. Yo creo que ninguno de nosotros. Dios desea que usted y yo salgamos adelante en nuestra vida cristiana. Y Pablo aprendió a hacerlo. Y lo pudo vivir porque comprendió que la victoria contra el mundo está en Jesucristo. Cuando vamos a Jesucristo, por medio de Jesucristo, a través de Jesucristo, cuando confiamos en Jesús, cuando descansamos en Jesús, cuando amamos a Jesús, cuando obedecemos a Jesús, cuando le hacemos caso a lo que Jesús nos está pidiendo. Confía, yo he vencido al mundo. Dios no está esperando que usted y yo nos alejemos desanimados en medio de la adversidad, o que dejemos que entre a nuestro corazón tristeza o doble ánimo, o una dureza de corazón, o que terminemos afanados a ver cómo podemos solucionar el problema en nuestras fuerzas, o que permitamos que el pecado entre a nuestra vida y que éste produzca muerte. La victoria contra el mundo se gesta dentro de nosotros, cuando Jesucristo viene a morar en nuestro corazón, a tomar el trono de nuestro corazón. Vamos a ver un ejemplo de un joven que pudo mantenerse firme en medio de la adversidad, en medio de todo ese embate que el mundo ejercía sobre de él. Acompáñeme, por favor, a libro de Génesis, capítulo 37, versículo 4. Vamos a ver la historia de José, el hijo de Jacob, brevemente. En primer lugar, yo quiero destacar que José era el hijo amado de Jacob. Era un hijo muy amado. Esa era su condición. Su papá lo distinguió al regalarle una túnica de colores. Dios se manifestaba en él, tenía sueños. Pero dice la Escritura que sus hermanos le aborrecían. Génesis 37:4, y viendo sus hermanos que su padre lo amaba más que a todos sus hermanos, le aborrecían y no podían hablarle pacíficamente. ¿Alguna vez usted ha convivido con alguien que le aborrece? ¿Que pareciera que le pone piedritas en el camino para que se tropiece? ¿Que le hace la vida difícil? Es difícil tratar con alguien que tiene un sentimiento contrario hacia nosotros, que nos repudia, que no nos ama. Y más cuando es un ser querido, cuando es alguien que consideramos cercano. Imagínese cómo se encontraba el corazón de José, donde todos sus hermanos le aborrecían. Seguramente le hablaban con dureza, seguramente buscaban la ocasión para ver cómo podían lastimarle o hacerle caer. Y en esa condición vivía José. Él vivía en aflicción. Pero para colmo, sus hermanos buscaron la ocasión para venderle como esclavo. Dejó de ser hijo y pasó a ser esclavo. Dice Génesis 37:28. Y cuando pasaban los madianitas mercaderes, sacaron ellos, los hermanos, a José de la cisterna y le trajeron arriba.
y le vendieron a los ismaelitas por 20 piezas de plata y llevaron a José a Egipto. Su condición de hijo aborrecido pasó a una condición de esclavitud. Lo vendieron como esclavo. Uno al leer este pasaje dice, pues pareciera que fue de mal a peor. ¡Qué difícil! Imagínese una vida de esclavitud. Gracias a Dios, usted no lo ha tenido que experimentar. Ay, hermano, pues a veces, si viera, yo soy la chacha de la casa, soy la esclava. No, eso se queda chiquito, chiquito a lo que estaba viviendo José. Ahora, comenta en Génesis 39:1 cómo era su vida. Llevado pues José a Egipto, Potifar, oficial de Faraón, capitán de la guardia, varón egipcio, lo compró de los ismaelitas que lo habían llevado allá. En ese momento pasó a ser esclavo, siervo, sirviente de Potifar. Seguramente él tenía que hacer tareas no nobles, sucias, de un peón, de un sirviente. Su vida no le pertenecía a quien lo había comprado. Él no tenía la oportunidad de ir a donde quería. Él tenía que hacer con rigor lo que se le mandaba. Estaba en esclavitud. Dice Génesis 39:7. Y estando en esa condición, todavía tuvo que padecer la tentación. A pesar de la condición en la cual estaba, tuvo que padecer la tentación. Comenta que aconteció después de esto, que la mujer de su amo puso sus ojos en José y le dijo, duerme conmigo. Hasta parece título de canción esto, ¿verdad? Duerme conmigo. José era un joven que trataron de seducirlo, trataron de tentarlo. Esta mujer puso sus ojos en José. Quería tener una vida sexual con él. Y dice en el versículo 10 que hablando ella a José cada día y no escuchándola a él para acostarse al lado de ella, para estar con ella. ¿Cada cuándo era tentado José? Cada día. Él como esclavo estaba obligado a hacer lo que sus dueños le pidieran. Si usted ha leído un poco de historia, esa era la condición de los esclavos. Ellos podían ser ultrajados, podían ser violados, podían ser utilizados de cualquier manera. Y a pesar de esa condición, José se mantuvo firme. Pero podemos ver cómo el mundo empezó a ejercer en él aflicción. Primero, sus hermanos, a través de un aborrecimiento. Después, pasó a un estado de esclavitud, a un estado de servilismo. Y el mundo empezó más adelante a afligirlo a través de la tentación. A través de la tentación. Él pudo haber dicho, pues ¿a quién le dan pan que llore? ¿No? Creo que por ahí dicen así. Pero él se mantuvo firme. Y pareciera que no bastó eso. Los embates del mundo todavía fueron más fuertes. Porque cuando él se mantuvo firme en su decisión de obedecer a Dios y de honrarle, dice la Escritura que la esposa de Potifar lo difamó y lo metieron a la cárcel. En Génesis 39:19 comenta, y sucedió que cuando oyó el amo de José las palabras que su mujer le hablaba diciendo, así me ha tratado tu siervo, se encendió su furor y tomó su amo a José y lo puso en la cárcel, donde estaban los presos del rey, y estuvo allí en la cárcel. Hermano, pues iba de mal en peor. O sea, en pocas palabras, él ya no sentía lo duro sino lo tupido. Terminó en la cárcel. De un hijo amado, terminó en la cárcel. Empezó a vivir en aflicción. Y pareciera que iba a terminar así. Pero usted conoce la historia, que en medio de lo que él vivió, Dios se hizo manifiesto en su vida.
Dios le daba cariñitos, Dios le daba demostraciones de que el Señor no lo había abandonado, para que José pudiera tener confianza y mantenerse firme. Yo no encuentro otra manera en cómo, a pesar de todo lo que vivió, José se pudo mantener firme, más que habiendo puesto su confianza en el Señor, aprendiendo a descansar en Dios. Mire, en Génesis 39:2, la Escritura hace estas declaraciones de cómo Dios estaba con José. Génesis 39:2. Mas el Señor estaba con José y fue varón próspero y estaba en la casa de su amo el egipcio. Dentro de todo el mal que vivió José, dentro de toda la aflicción, allá había un rayito de prosperidad. ¿Por qué? Porque Dios estaba con José. En medio de cualquier aflicción, repita conmigo, Dios estará conmigo. Dios estará con nosotros. En Génesis 39:4, acompáñenme por favor, dice: así halló José gracia en sus ojos y le servía y le hizo mayordomo de su casa y entregó en su poder todo lo que tenía. Versículo 6. Y dejó todo lo que tenía en mano de José y con él no se preocupaba de cosa alguna sino del pan que comía. Y era José de hermoso semblante y de bella presencia. Yo me imagino que una persona que está pasando por aflicción, pues empieza con llanto, con tristeza, a abandonarse, a subir de peso, a demacrarse, a arrugarse, a verse envejecido. Hermano, ¿me sabe algo o me habla al tanteo? Pero ¿qué dice de José? ¿Cómo estaba? Era de hermoso semblante y de bella presencia. ¿Usted ha leído ese proverbio que dice que el corazón alegre hermosea el rostro y el espíritu triste seca los huesos? ¿Cómo es que José tenía un corazón alegre que lo hacía verse hermoso en medio de la tribulación? Porque uno tiende a llorar, a demostrar a través de sus facciones, pues ese dolor que está ahí en su corazón. Pero José, él era de hermoso semblante. A ver, voltea a ver a su hermano con una sonrisa. Póngale un hermoso semblante. Hágalo, no le dé pena. ¿Y se nota la bella presencia? ¿Hay presencia o no hay presencia? Es como que darle buena cara a la adversidad. Darle una buena cara a la adversidad. Y no por nosotros, sino porque Dios está con nosotros. Él estaba feliz, sin importar la condición que viviera. No se derrumbó. En su rostro no se manifestaban las huellas del sufrimiento, sino la presencia de Dios. Yo me imagino que la gente lo veía y decía: es que, ¿qué tienes tú? ¿Cómo es que estando en esta condición en la cárcel, seas feliz y sonrías y tengas gozo y alegría y tengas fortaleza y sigas teniendo sueños y tengas el deseo de seguir adelante? Pues porque Dios estaba con José. Dice ahí en Génesis 39, 21 al 22, pero Dios estaba con José y le extendió su misericordia y le dio gracia en los ojos del jefe de la cárcel. Y el jefe de la cárcel entregó en mano de José el cuidado de todos los presos que había en aquella prisión. Todo lo que se hacía allí, él lo hacía. Fíjese, en medio de la adversidad, Dios extendía su misericordia y le enviaba cariñitos, demostraciones de que Dios estaba con él, de que el Señor no lo había abandonado. Sin importar lo que tú estés viviendo o qué difícil sea la situación que estés pasando, el Señor siempre va a mandar sus cariños, manifestaciones, tal vez muy pequeñitas, de que Él está contigo. A lo mejor tú estás en el trabajo viviendo aflicción
Posiblemente tienes 3 años en donde no te incrementan el sueldo, o a lo mejor tus compañeros del trabajo te están haciendo la vida difícil. Pero de repente, cuando menos te lo esperas, si tú te mantienes firme, si tú mantienes tu confianza en el Señor, si tú sabes que Jesucristo ha vencido al mundo, posiblemente, cuando menos lo esperes, de repente tu jefe te va a decir, ¿sabes qué? Ahí en tu pago, en tu quincena, ahí viene un abonito, 250 pesos por puntualidad. Y tú dices, 250, ni para los chicles, es un cariñito, chiquito. Tenemos que aprender a ser sensibles a lo que Dios hace alrededor de nosotros. Y a lo mejor eso que estimas pequeño, tal vez para otra persona es algo muy grande. Es algo muy grande. Para alguna persona 250 pesos sí hace la diferencia. Créame que sí lo hace. Y Dios con eso te está diciendo, yo estoy contigo. No te he dejado, no te he abandonado, no lo pienses. Nunca te dejaré. Siempre estaré contigo. Siempre te ayudaré con la diestra de mi justicia. Yo creo esas palabras. Yo las recibo por fe. Amén, amén, hermano. Comenta en Génesis 41, 39 al 45. Y dijo Faraón a José, pues que Dios te ha hecho saber todo esto, no hay entendido ni sabio como tú. Tú estarás sobre mi casa y por tu palabra se gobernará todo mi pueblo. Solamente en el trono seré yo mayor que tú. Dijo además Faraón a José, he aquí yo te he puesto sobre toda la tierra de Egipto. Entonces Faraón quitó su anillo de su mano y lo puso en la mano de José y lo hizo vestir de ropas de lino finísimo y puso un collar de oro en su cuello. Y lo hizo subir en su segundo carro y pregonaron delante de él, doblad la rodilla. Y lo puso sobre toda la tierra de Egipto. Y dijo Faraón a José, yo soy Faraón, y sin ti ninguno alzará su mano ni su pie en toda la tierra de Egipto. Y llamó Faraón el nombre de José, Zaphnath Panea, y le dio por mujer a Asenat, hija de Potifera, sacerdote de On. Y salió José por toda la tierra de Egipto. Yo creo que José no se imaginaba lo que Dios iba a hacer en su vida. Él se mantuvo firme. Imagínese si hubiera aventado la toalla cuando sus hermanos le aborrecían. Es que mis hermanos me aborrecen, nadie me quiere, yo no nací para amar, nadie nació para mí. No. Me voy de la casa, me quito la vida. Imagínese lo que se hubiera perdido. O que hubiera tomado una mala decisión cuando estaba viviendo la aflicción de ser llevado cautivo como esclavo o estar sirviendo a Potifar. O que hubiera cedido a la tentación de la esposa de Potifar. ¿Dónde hubieran quedado las promesas? ¿Dónde hubieran quedado las bendiciones? Él hubiera saboteado todos los planes que Dios tenía para él. A veces el camino de Dios para llevarnos a la bendición es un camino difícil y tenemos que caminarlo poniendo nuestros ojos en Jesús, creyendo que Dios está con nosotros y no desmayar, porque pudiéramos perdernos por nuestras decisiones, por el desánimo, por la tristeza que entre en nuestro corazón, las promesas de Dios, o que Dios se manifieste. Tal vez Dios en el camino va dando pequeños detallitos, abracitos, cariñitos. Y a lo mejor no es lo que usted está esperando. No, hermano, es que yo espero el cariñote grandote de Dios. Pues ese tal vez viene al final. Pero tienes que mantenerte firme para poder alcanzar la promesa de Dios, su bendición.
José fue puesto por segundo después del faraón. Dios lo empezó a reconocer y a levantar delante de la gente. El faraón mandó a proclamar que toda la gente doblara rodilla delante de José. Imagínense, como que de alguna manera el Señor estaba diciendo: has sufrido tanto, hijo, que voy a empezar a compensarte ahora todo lo que has padecido. La vida es así. Dios hizo el día de la adversidad y el día del bien. Si estamos viviendo en la adversidad, no creas que Dios te va a mantener ahí toda tu vida. Va a llegar el momento en que se va a manifestar el día del bien. Dios estaba con José. Y en medio de la aflicción, en medio de las injusticias, en medio del dolor, en medio de la tentación, él no dejó de confiar en Dios. Él no dejó de amarle. No aventó la toalla, no se dejó vencer, se mantuvo firme. Yo creo que podemos decir, antes en todas estas cosas, José fue más que vencedor por medio de aquel que le amó. José no dejó que el mundo y todo lo que acontecía en él robara su gozo, su paz y su felicidad. ¿Y usted, hermano? ¿Nos estaremos manteniendo firmes como José? ¿O estamos dejando que el mundo logre su propósito? Jesucristo dijo: en el mundo tendréis aflicción, pero confiad, yo he vencido al mundo. No es fácil vivir en el mundo. Todos los días escuchamos cosas que ponen nuestros cabellos de punta. Cuando empezamos a ver las noticias decimos: ¿en qué mundo estoy viviendo? ¿Sí o no? Nos asustan las noticias. Lo que está pasando en el Medio Oriente, lo que está pasando en Estados Unidos, lo que está pasando aquí en México, en Norcorea. La violencia, la delincuencia, la corrupción, la falta de valores, secuestros, asesinatos. Y uno se pregunta: Señor, ¿qué mundo le voy a heredar a mi hijo? ¿Quién se ha hecho esa pregunta? ¿Qué va a pasar? Y muchas veces dejamos que nuestro corazón se llene de temor, de angustia. En ocasiones el embate del mundo es tan fuerte que caemos rendidos a su seducción. Porque así como hay cosas que pudieran lastimarnos en el mundo, hay cosas que tienen apariencia de ser buenas y que producen en nosotros un gusto o un deseo. Sin embargo, provienen del mundo y al final seguramente producen muerte en nuestra vida. ¿Cuánta gente no cae en la seducción de los vicios? ¿Cuánta gente no cae en la tentación del pecado? De darle rienda libre a la concupiscencia de su carne. Porque todo eso implica el mundo. ¿Qué es lo que integra el mundo? Cuando los primeros discípulos de Jesucristo acuñaron el término de mundo, se referían a todo lo que hay en él. Dice la Escritura en Primera de Juan 2:16. Acompáñeme, por favor. Primera carta del apóstol Juan, capítulo 2, versículo 16. Porque todo lo que hay en el mundo, los deseos de la carne, los deseos de los ojos y la vanagloria de la vida, no provienen del Padre, sino ¿de quién? Del mundo. Ahí viene una descripción. Los deseos de la carne. ¿Alguna vez usted ha tenido algún deseo de la carne? ¿A quién se le ha antojado alguna vez una rica hamburguesa? Ay, ¿y unas enchiladas verdes? Hermana, sírvame 2. Ese es un deseo de la carne. Hermano, pero es un buen deseo. Depende. La gente que se droga es un deseo de la carne. La gente que fornica es un deseo de la carne. Si usted tiene vida sexual dentro del matrimonio, tiene un deseo de la carne, pero dentro del matrimonio es bendición. Fuera del matrimonio es maldición, pero es un deseo de la carne. ¿Alguna vez usted se ha enojado con alguien? ¿Por qué me ve con esos ojos?
Ese es un deseo de la carne. Usted va a Gálatas 5 y ahí viene la lista. Fornicación, adulterio, ira, contienda, en fin. Una lista de sentimientos que son obra de la carne, deseos de la carne. Y dice también aquí los deseos de los ojos. ¿Alguna vez se le han ido los ojos por algo? ¿O por alguien? Los deseos de los ojos. Estos ojos tienden a codiciar las cosas. Usted ha de recordar a Eva en el huerto del Edén. Dice la Escritura que empezó a platicar con la serpiente, con el enemigo. Y el enemigo le decía que comiera del fruto prohibido. Y comenta la Escritura que vio ella que el árbol era bueno y codiciable para alcanzar la sabiduría. Primero vio y después lo tomó y después lo comió y después lo compartió. Ahí dice los deseos de los ojos y la vanagloria de la vida. Me viene a la mente Mateo 4, cuando Jesucristo fue llevado por el Espíritu Santo al desierto para ser tentado. Y el enemigo dice que le mostró todos los reinos de este mundo y le dijo: todo esto te daré porque a mí me fue dado y al quien quiero se lo doy, si tú postrado me adorares. La vanagloria, las riquezas, el poder, la fama, el reconocimiento, todo eso proviene del mundo, no proviene del Padre, sino del mundo. Y también podemos encontrar que dice en Colosenses 2:8, acompáñeme por favor, Colosenses 2:8. El apóstol Pablo advierte a la iglesia a través de estas palabras y dice: mirad que nadie os engañe por medio de las filosofías y huecas sutilezas, según las tradiciones de los hombres, conforme a los rudimentos del mundo y no según Cristo. Podemos añadir entonces a la lista filosofías, formas de pensar, estructuras, pensamientos, ideas, valores, conceptos, huecas sutilezas, tradiciones de los hombres. ¿Sabía que hay gente que por las tradiciones se pierde? Fíjese todo lo que conforma el mundo. Pueden ser aflicciones, pueden ser adversidades de la vida, pueden ser tentaciones, pueden ser pensamientos, pueden ser seducciones, pueden ser filosofías, puede ser la riqueza, puede ser la vanagloria. El mundo, lo que representa la palabra mundo, es muy amplio. Pero no solamente debemos de comprender lo que implica la palabra mundo, sino lo que dice la Biblia acerca de él, para que usted y yo podamos conducirnos de la manera correcta en este mundo. En primer lugar, en Primera de Juan 5:19, Primera de Juan 5:19, la palabra de Dios nos dice que el mundo entero está bajo el maligno. Vamos a leer, dice: sabemos que somos de Dios. ¿Cuántos son de Dios? Somos de Dios. Y el mundo entero está bajo el maligno. Esta declaración está diciendo algo muy importante. ¿Cuántos somos de Dios? Significa que le pertenecemos a Él. Significa que somos de Él. Estamos en el reino de Dios. Usted y yo no tenemos militancia en el reino de este mundo, porque el mundo entero está bajo el maligno. En el momento en que usted recibió a Cristo como Señor y Salvador, Dios lo trasladó del reino de las tinieblas, de estar viviendo en el mundo y bajo la influencia del mundo, al reino de luz, al reino de Dios, para que seamos de Él, para que vivamos como Él quiere que vivamos, no conforme a los rudimentos de este mundo. Qué importante es conocer esto, de tal manera que no nos debe de asustar lo que está sucediendo en el mundo. El mundo va a ir de mal en peor. No soy profeta,
pero eso va a ir aconteciendo. Cada vez la situación se va a poner más difícil. Cada vez va a ser más difícil ser cristiano. Cada vez va a ser más difícil mantenerse en santidad. Cada vez el embate de este mundo va a ser mayor y su seducción. Cada vez la aflicción que el mundo le va a gestar a los hijos de Dios por ser hijos de Dios va a ser más terrible. Lea las Escrituras y lo va a encontrar. ¿Usted está listo? Es por eso que sus ojos no deben de estar puestos en este mundo, porque los estaría poniendo en el maligno. Así de simple. No podemos poner nuestros ojos en las cosas de este mundo. Nuestro corazón no debe de estar ahí. Acuérdese lo que dice la Escritura: donde está tu tesoro, ahí está tu corazón. Y si tu tesoro está en las cosas del mundo, pues estamos equivocados. Y lo más seguro es que vamos a vivir aflicción de este mundo. En segundo lugar, en Primera de Juan 2:17 comenta el apóstol Juan, Primera de Juan 2:17, dice que el mundo, su influencia, su atracción, su poder, sus valores son pasajeros, son vanos, no es algo que permanece, es una ilusión. Mire lo que dice 1 Juan 2:17. Y el mundo pasa y sus deseos, pero el que hace la voluntad de Dios permanece para siempre. ¿Cuántos quieren hacer la voluntad de Dios? Eso nos va a llevar a permanecer en nuestro caminar en Cristo aquí en la tierra y permanecer con Él por toda la eternidad. Y cuando estemos con Él por toda la eternidad, el mundo habrá pasado, dejará de ser. ¿Sabía que este mundo pasará y que Dios hará cielos nuevos y tierra nueva? ¿Que todo este mundo será consumido por fuego? Ay, hermano, no me diga. ¿Pero voy a alcanzar a ver mi telenovela? No ponga sus ojos en este mundo, póngalos en Dios. Todo lo que este mundo representa es vano, es pasajero, es una ilusión, no vale la pena. No llore entonces por las cosas de este mundo, no permita que la acción de este mundo le haga sufrir. En tercer lugar, en Primera de Juan 3:13, encontramos que el apóstol declara que el mundo aborrece a Dios y todo lo que le representa. ¿Sabía usted que somos usted y yo testigos y representantes del Señor aquí en la tierra? Somos embajadores de Cristo, dice la Escritura. Somos sus representantes. Y dice en Primera de Juan 3:13, hermanos míos, no os extrañéis si el mundo os aborrece. ¿Cuántos quieren que el mundo los aborrezca? Ay, no me levanta la mano. Pues ¿qué cree? Aunque no quiera. Jesucristo comentó, si a mí me aborrecieron, a ustedes también los van a aborrecer, si es que son de Dios y no son del mundo. Porque el mundo oye a los que son del mundo y los ama, pero a los que son de Dios les aborrece. ¿Cuántos son de Dios? ¿Y ya te está aborreciendo el mundo? Piensa en eso. ¿O te está amando el mundo? Esto habla de que Dios está esperando que usted y yo vivamos de tal manera que haya una diferencia entre los que somos de Dios, los que somos hijos de Dios y los que son de este mundo. Debe de notarse una diferencia en la actitud de cómo estamos enfrentando la vida y cómo vivimos esta vida. Usted y yo no la podemos vivir como la vive la gente
de este mundo. Tenemos otras prioridades, otros valores, otros principios. Porque todo lo que hay en el mundo, los deseos de la carne, los deseos de los ojos y la vanagloria de la vida, no proviene del Padre, sino del mundo. De tal forma que Dios nos dice cuál es la fuente, cuál es el origen de aquello que no le agrada a Dios, y que podamos discernir lo que viene del mundo para rechazar a este mundo y no venga a tener injerencia en nosotros. Jesucristo sabía muy bien esto. Sabe que nosotros somos carne y que la carne es débil. ¿Qué les dijo Jesús ahí en Marcos 14:38? Velad y orad para que no entréis en tentación. El espíritu a la verdad está dispuesto. ¿Cuántos tienen un espíritu dispuesto? Pero dice Jesús, pero la carne es débil. ¿Cuántos tienen una carne débil? Este cuerpo, hermano, por sí mismo es débil, pero Jesús ya venció al mundo. Le tengo esa buena noticia, Jesús ya venció al mundo. ¿Y esto qué implica? Que si Jesús ya venció al mundo, usted y yo podemos vencer al mundo también, si confiamos en el Señor. Sin embargo, son muchos los que fracasan en librar esta batalla. Una batalla que es muy fuerte. Una fuerte seducción del mundo se ejerce día a día sobre la vida del creyente. ¿Ha oído esa frase que dice, es que el hermano o la hermana cayeron? ¿Quién ha oído hablar de eso? Es que cayeron. ¿Cómo que cayeron? ¿Se tropezaron o qué? Pues a lo que se refieren es que se volvieron a este mundo. Regresaron al mundo del cual el Señor los sacó. En 2 de Pedro 2:20, el apóstol Pedro explica esta condición cuando escribió 2 de Pedro 2:20. Ciertamente, si habiéndose ellos escapado de las contaminaciones del mundo, por el conocimiento del Señor y Salvador Jesucristo, enredándose otra vez, repita conmigo, enredándose otra vez en ellas, son vencidos, y su postrer estado viene a ser peor que el primero. Está difícil, ¿verdad? Pero suele suceder también. ¿Cómo podemos resistir entonces al mundo? ¿Cómo podemos levantarnos vencedores ante los embates del mundo? En primer lugar, creyendo que Jesucristo es vencedor, creyendo que Jesucristo ya venció, porque Él lo declaró: en el mundo tendréis aflicción, pero confiad, yo he vencido al mundo. Dice Apocalipsis 6 del 1 al 2. Acompáñeme por favor. Apocalipsis 6 del 1 al 2. Le voy a dar varios argumentos que nos ayudarán a levantarnos como vencedores en medio de la aflicción, en medio de los embates de este mundo. Dice Apocalipsis 6, 1, 2. Vi cuando el Cordero abrió uno de los sellos y oí a uno de los 4 seres vivientes decir como con voz de trueno: ven y mira. Y miré, y he aquí un caballo blanco, y el que lo montaba tenía un arco, y le fue dada una corona, y salió venciendo y para vencer. Están hablando de nuestro Señor Jesucristo. Él salió venciendo y para vencer. Él vino a vencer las obras infructuosas de las tinieblas. Él vino a destruir las obras del diablo. Él vino a destruir y a vencer a la muerte. Eso lo encontramos en Hebreos 2 del 14 al 15. Hebreos 2 del 14 al 15. Así que por cuanto los hijos participaron de carne y sangre, Él también participó de lo mismo, para destruir por medio de la muerte al que tenía el imperio de la muerte, esto es, al diablo, y librar a todos, ahí estamos incluidos usted y yo, ¿verdad? A todos los que por el temor de la muerte estaban durante toda la vida sujetos a servidumbre.
Jesucristo vino a hacernos libres. Jesucristo vino a darnos victoria. Jesucristo ya venció al enemigo. Si el mundo entero está bajo el maligno y el maligno ya está vencido, pues Jesucristo ya venció al mundo. Y si Jesucristo ya venció al mundo, usted y yo podemos tener victoria y vivir como más que vencedores por medio de aquel que nos amó. Dice Primera de Juan 3:8. Primera de Juan 3:8. El que practica el pecado es del diablo, porque el diablo peca desde el principio. Para esto apareció el Hijo de Dios, para deshacer las obras del diablo. Toda seducción, todo engaño, toda estructura mental, toda filosofía, toda hueca sutileza, toda costumbre, cualquier problema, cualquier situación que usted esté viviendo, usted puede salir vencedor a través de Jesús. La Escritura dice que Él nos da la victoria. En Primera de Juan 5, del 4 al 5, vamos a leer este pasaje también, Primera de Juan 5, del 4 al 5. Porque todo lo que es nacido de Dios, usted ya nació en Jesucristo, ¿verdad? Todo lo que es nacido de Dios, ¿qué dice? Vence al mundo. Y esta es la victoria que ha vencido al mundo. ¿Qué cosa? Nuestra fe. ¿En quién? En Jesús. ¿Quién es el que vence al mundo? Sino el que cree que Jesús es el Hijo de Dios. ¿Cuántos creen que Jesús es el Hijo de Dios? Entonces usted está llamado ¿a qué? ¿A qué? A vencer. Si usted es hijo de Dios, usted es llamado a vencer. Hermano, o sea que yo puedo terminar con las obras de la carne, puedo terminar con esa seducción, con ese vicio, con esa tentación, puedo terminar con esa costumbre, puedo terminar con esa forma de pensamiento. ¿Usted qué cree? Sí, claro que sí. ¿A poco mi viejo puede cambiar? ¿Dios me lo hace nuevo? Sí. Es que de veras me cuesta trabajo recibirlo, hermano. Por eso no le puedo decir amén. Su esposo puede cambiar. Su esposa puede cambiar. Jesucristo ya venció. Me gusta cómo dice el apóstol Juan, hablando de los hijos de Dios, en esa visión celestial que recibió por el Espíritu Santo. En Apocalipsis 12:11 habla: y ellos le han vencido, se refiere al enemigo, por medio de la sangre del Cordero y de la palabra del testimonio de ellos, y menospreciaron sus vidas hasta la muerte. En pocas palabras, esa visión que tiene de todos los que están adorando a Dios por la eternidad, de los que se mantuvieron firmes en el Señor, vencieron al maligno. A causa de su testimonio, se mantuvieron firmes todos los días de su vida, vivieron conforme a la voluntad de Dios y no participaron de las cosas de este mundo, sino que menospreciaron sus vidas hasta la muerte. Hermano, pero es que es muy difícil. ¿Cómo quiere que yo me abstraiga de este mundo? ¿Quiere que viva en una burbuja? Una burbuja física, una burbuja anímica, una burbuja espiritual, para que nada me acontezca. Pues fíjese que no. Pero Jesucristo comprendía muy bien esto. De hecho, Jesucristo oró por todos nosotros. Él oró por sus discípulos que vivían en el mundo. Mire, acompáñeme a Juan 17, del 15 al 17. Juan 17, del 15 al 17. Queda registrado aquí la oración más larga de Jesús. Y le está diciendo al Padre: no ruego que los quites del mundo, sino que los guardes del mal. No son del mundo, como tampoco yo soy del mundo. Santifícalos en tu verdad, tu palabra es verdad. Como tú me enviaste al mundo, así yo los he enviado al mundo.
En pocas palabras, usted y yo no podemos ser quitados de este mundo. Y entonces, ¿cómo le hacemos para no contaminarnos? Pues manteniendo tu corazón firme en el Señor, amándole con todo tu corazón, diciéndole no a este mundo, poniendo tus ojos en Jesús y no en las cosas del mundo. Jesucristo dijo, no son del mundo. Manifestémonos como que no somos del mundo, como que tenemos una ciudadanía celestial. Y Jesús oró, líbralos del mal, líbralos del mal. Dios está esperando que usted y yo nos permeemos en el mundo, que usted y yo sigamos el ejemplo de Jesús. Jesús era amigo de publicanos y de pecadores, convivía con la gente de este mundo, comía con los pecadores, les testificaba, les daba las buenas nuevas de salvación. El abstenerse de este mundo no es no tener relación, sino no participar de las cosas de este mundo. Pero relaciónate con la gente que no conoce a Cristo. Ten amigos, compañeros que no sean creyentes. Establece una relación horizontal para que después les ayudes a establecer una relación vertical. Manifiéstate como un hijo de Dios. Cuéntale a todo mundo que eres cristiano. No te escondas. Habla de tu fe. Siéntete orgulloso por ser un hijo de Dios. Porque Dios está esperando que usted y yo no seamos trastornados por el mundo, sino que usted y yo trastornemos a este mundo. Que la influencia o nuestra relación con el mundo no sea una influencia del mundo hacia nosotros, sino de nosotros hacia el mundo. Usted ha leído ese pasaje en Hechos 17, versículo 6. Hechos 17, 6. Me gusta mucho lo que dice aquí la Escritura acerca de los discípulos de nuestro Señor Jesucristo. Cuando los están acusando, y dice aquí, pero no hallándolos, trajeron a Jasón y a algunos hermanos ante las autoridades de la ciudad gritando, estos que trastornan el mundo entero, también han venido acá. La gente pues veía cómo los discípulos de Cristo empezaban a brillar, empezaban a anunciar las buenas nuevas de salvación y decían, ay, estos que trastornan al mundo. Ellos no se dejaban trastornar por el mundo, ellos trastornaban al mundo. Ellos no se dejaron cambiar por el mundo, ellos cambiaron al mundo. Y por eso estamos hoy aquí en día. Por eso estamos aquí. Ellos se atrevieron a cambiar al mundo. Hermano, atrévase a cambiar al mundo. El mundo se está poniendo peor y necesitamos que usted y yo nos manifestemos como hijos de Dios. En Jeremías 15, versículo 19, Jeremías 15, 19 dice, por tanto así dijo el Señor, si te convirtieres yo te restauraré y delante de mí estarás. Y si entresacares lo precioso de lo vil, serás como mi boca. Conviértanse ellos a ti y tú no te conviertas a ellos. Ahí está. Ese es el tipo de relación que Dios quiere que tengamos con el mundo. Y hermano, y si Jesucristo ya venció al mundo, usted y yo somos llamados a tener la misma victoria ante el mundo. Últimas citas, acompáñenme por favor. Gálatas 2:20. Gálatas 2:20. Vamos a leerla todos juntos. ¿Ya todos la tenemos? Dice, con Cristo estoy juntamente crucificado, y ya no vivo yo, mas vive Cristo en mí. Y lo que ahora vivo en la carne, lo vivo en la fe del Hijo de Dios, el cual me amó y se entregó a sí mismo por mí. Si Jesucristo ya venció, nosotros podemos vencer por medio de aquel que nos amó.
Si Jesucristo vive en nosotros, su victoria se manifiesta también en nosotros. El Espíritu de Dios está con nosotros y nos ha dado poder para vencer también, para vencer. ¿Lo cree? Vamos a orar. Incline su rostro, por favor. Vamos a orar. Si usted ha estado pasando por situaciones difíciles y desea recibir esa paz, esa fortaleza y ese ánimo del Señor, le voy a invitar a que se ponga de pie, por favor, para que oremos. Y si se pone de pie en esa señal de decirle: Dios, yo quiero que tú actúes en mi vida. Yo quiero que tú me ayudes a mantenerme firme. Ayúdame a superar la adversidad. Mira que he estado pasando por momentos difíciles. He tenido problemas en el alma, problemas en el corazón. Mis sentimientos están lastimados. Mira que hay ideas, pensamientos o estructuras en mi mente que me están impidiendo el poder caminar correctamente. O a lo mejor son tradiciones, o a lo mejor ha habido alguna acción, alguna actitud, algo. La forma en cómo el maligno opera a través de este mundo es tan variada. Pero el día de hoy el Señor le quiere dar a usted victoria. Y si usted está puesto de pie, Dios le dice: tú eres más que vencedor por medio de aquel que te ama. Tú eres más que vencedor. Padre Santo, y ponemos delante de ti a mis hermanos que han estado pasando por situaciones difíciles. Yo te pido que en el nombre de Jesús sea tu Espíritu Santo fortaleciendo su corazón, animándoles, poniendo en ellos esa certeza de que tú estás junto a sus vidas, que tú no los has abandonado, que tú tienes cuidado de su corazón. Yo te pido que en el nombre de Jesús cualquier acción del maligno y de este mundo cese en ellos, que deje de tener autoridad, que tú les permitas mantenerse firmes en ti cada día de su vida. Te pedimos que tu Espíritu Santo les fortalezca para que ellos puedan tener esa fe firme en ti, para que puedan mantenerse de pie como viendo al invisible, esperando que tú extiendas tu misericordia sobre sus vidas, sin importar la aflicción, sin importar la situación difícil que estén pasando, que ellos puedan confiar en ti. Vivifícales, Señor, anímales, fortaléceles y ayúdales, Padre, para que un día todos nosotros podamos estar contigo en la eternidad. Gracias te damos porque tú darás solución. Gracias te damos porque tú darás respuesta a sus necesidades. Gracias porque tú cambiarás las condiciones en las cuales se encuentran. Gracias porque extiendes tu misericordia sobre sus vidas. Les bendecimos, Señor, y te pedimos que esta palabra sea como un bálsamo a su corazón, que la reciban en el nombre de Cristo Jesús y que produzca vida en ellos. En el nombre de Jesucristo. Amén. Amén.